Filosofía del lenguaje. Para comenzar este proyecto, primero vamos a definir qué es la filosofía y cómo surge. La filosofía surge en el siglo VI a.C., en Grecia, a raíz del cuestionamiento que el hombre comenzó a hacerse sobre las cosas que le rodeaban. Es por esto que la filosofía nace como un intento racional de explicar los fenómenos que suceden en la naturaleza, a través de la promoción de las propias capacidades humanas y marcando distancia de las explicaciones míticas que para esa época predominaban en esa cultura. Sin embargo, existe cierta polémica en cuanto al origen real de la filosofía, ya que algunos opinan que esta es de origen oriental y otros que son naturales de Grecia. La filosofía, como todas las ciencias, comprende diversas ramas, como son metafísica, gnoseología, lógica, ética, estética, filosofía política y, como detallaremos en este tema, la filosofía del lenguaje. Es conocida como uno de los campos o ramas de la filosofía que se encarga del estudio de todo aquello lo relacionado al lenguaje, de una manera más específica. Estudia e investiga los fenómenos inmersos en la verdad, significado, la referencia, la traducción, el aprendizaje, la creación del lenguaje, el pensamiento, la experiencia, el uso del lenguaje o también conocido como la pragmática, también la comunicación y la interpretación. Todo esto partiendo desde un sentido lingüístico. La mayoría de veces, los lingüistas se basan en el estudio del sistema lingüístico, juntos con sus niveles, formas y funciones. Entretanto, que la preocupación de los filósofos del lenguaje fue más abstracta o profunda, preocupándose por cosas como las posibles relaciones entre el mundo y el lenguaje, es decir, lo lingüístico y lo denominado extralingüístico, o por su parte, entre el pensamiento y el lenguaje. La filosofía del lenguaje, como disciplina joven de la filosofía, fue erigida a inicios del siglo XX. En relación al llamado giro lingüístico, esta relación inicia en la filosofía la intranquilidad por el lenguaje en el sentido doble de condición de posibilidad del conocimiento y de medio de comunicación o expresión del pensamiento, para el cual todo experimento es ya experiencia en el mismo lenguaje. De aquellas materias predilectas de la rama de la filosofía del lenguaje, ameritan ser destacados tales como la simbolización del lenguaje, el origen del lenguaje y, más que todas, la actividad lingüística global y la semántica en particular, la cual en este campo aborda las denominaciones y la conocida semántica derivativa. Entre los filósofos de lenguajes más importantes están Charles William Morris, John Language, Gottlob Frege, Laurin Winterhalter, Gadamer, Bertrand Russell, Wilhelm von Humboldt, entre otros. A estos personajes no les preocupaba el significado de una palabra. Eso podía ser solucionado con la ayuda de un diccionario. Lo que en realidad buscaban era resolver las siguientes interrogantes. ¿Por qué las expresiones tienen el significado que tienen? ¿O cuáles expresiones poseen el mismo significado? El hombre es el único ser en el mundo con la capacidad de expresarse con un lenguaje articulado, ya que ninguna otra especie zoológica dispone de una estructura física ni mental adecuadas para hacerlo. El lenguaje humano es un conjunto de signos y símbolos que representan lo que quiere decir y comprende varios componentes esenciales: un sonido, un tono, un gesto, un volumen y dos significados: el convencional o la definición denotada de la expresión y el connotado, que simboliza la intención que conlleva. A la filosofía no le interesa particularmente el lenguaje como sistema, sino su relación con el mundo, con el pensamiento y con la cultura. Para finalizar, vamos a responder esta gran pregunta: ¿por qué la filosofía del lenguaje es tan importante? Bueno, la verdad y el lenguaje no solo son usados en la vida diaria de las personas, sino porque la actividad del hablante forma el desarrollo humano desde la etapa de la infancia hasta la muerte.
El conocimiento se conecta automáticamente con el idioma y para eso es elemental entender el proceso lingüístico. Lo que busca la filosofía del lenguaje es que las personas le den el significado verdadero a las palabras, debido a que es necesario que el hombre pueda comunicarse con la realidad. Esta rama resulta ser muy interesante conocerla. Por medio de ella se puede conocer la razón del por qué no se puede desarrollar una conclusión en un contenido informativo. Y es porque no se le está dando el significado ideal a las palabras. El lenguaje se relaciona con la cultura y no es estático, sino que tiene el mismo dinamismo de la vida. Cambia, crece y hasta puede llegar a morir, como muchas lenguas antiguas. Define una cultura y también la transforma. Hemos finalizado con un tema de gran importancia en nuestra sociedad: filosofía del lenguaje. Y recuerden, el lenguaje es el vestido del pensamiento. Palabras de Samuel Johnson. Muchas gracias.